Saludos y bienvenidos a Pesos y Contrapesos en nuestro nuevo segmento Seguridad Nacional. Hoy conmigo, y como va a estar todos los segmentos de Seguridad Nacional, Ricardo Cintrón. Saludos, Jeffrey. Saludos. Y espero también que la mayoría de los episodios de Seguridad Nacional también esté con nosotros el profesor en Seguridad Nacional, Imanol Caballero. ¿Cómo está, profesor? Saludos, muy bien. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes otra vez. Bueno, pues en este segmento vamos a estar tocando todo lo relacionado con la seguridad nacional. Vamos a también tocar cosas que pueden ser política internacional o política de Estados Unidos, que aunque lo vamos a tocar también en peso y contrapeso, vamos a lo mejor darle un poquito más duro aquí. Y todo lo que tiene que ver con derecho internacional, si algo relevante en las noticias. Exactamente, así que buscaremos la forma de profundizar aún más en todos esos temas que típicamente tocamos en el podcast regular. Exacto. Y pues queríamos empezar con lo que pasó, ¿verdad? Aunque ya ha pasado tiempo de la llamada insurrección, como este es el podcast o el segmento de seguridad nacional, queríamos hablarlo con el profesor, en el que no tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor, y el tema específico es la ultraderecha y el terrorismo doméstico. Y para empezar con eso, quería preguntarle al profesor cómo se define o cómo las agencias definen lo que puede ser terrorismo doméstico o terrorismo interno, como lo llaman. Mira, pues eso es uno de los temas en ocasiones más controversial. Usualmente se cree que realmente no hay una definición per se de lo que es terrorismo doméstico. Y en realidad es porque ¿verdad? En el andamiaje jurídico lo que es más conocido es lo que es terrorismo internacional. Uh-huh. Y el terrorismo internacional sí está definido, cuando vamos al capítulo 18, sección 23-31, donde están las definiciones sobre lo que es terrorismo, pues les voy a hablar de cómo se define el terrorismo internacional. El consenso ha sido siempre, incluso en la comunidad internacional, de que terrorismo tiene que ver con utilizar a personas que no son combatientes como tal, usualmente civiles, y utilizar violencia contra ellos, sea a través del asesinato, de poner bombas y demás. En Estados Unidos se clasifica como actos que envuelven violencia, que atentan contra la vida humana y que también son en violación de leyes penales. ¿Por qué esa parte es importante? Bueno, y obviamente tienen que estar dirigidos a 3 elementos. Uno de esos elementos es que exista coacción, que se intimida a la población, los ciudadanos, nosotros, que esté dirigido a influir en la política del gobierno, igualmente con intimidación o coacción, y que afecte de alguna manera a través el gobierno, sea porque hay destrucción, asesinato, incluso secuestro. Ok, pero esto está siempre que ocurra fuera de Estados Unidos. Lo que hacen prácticamente es, y luego especialmente el 911, es que se dice estos mismos elementos que acabamos de mencionar y que digan que ocurran dentro de Estados Unidos. Okay. Así que ahí le di eso es lo que cómo se define el terrorismo. Entonces ese sería también el estándar que están usando para el terrorismo doméstico. Pues mira, ese es el estándar. Pero si nos dimos cuenta, en uno de esos elementos hablaba de que tenía que ser en violación de leyes penales. Y entonces cuando hablamos de terrorismo y cómo es que se atiende, no solamente podemos ir a un solo estatuto. En realidad hay muchísimos estatutos que definen conductas que están obviamente tipificadas como delitos y que en la acción pueden relacionarse a actos terroristas. Los mejores ejemplos, cuando estamos viendo las acusaciones de los actos de la insurrección del 6 de enero de este año, nosotros no estamos viendo acusaciones por terrorismo. Usted va a la cárcel por terrorismo, no. O sea, es usualmente por estatutos particulares, en este caso, ¿no? Uh-huh. Sea porque están en terreno federal ilegal, sea porque violaron, dañaron propiedad. Una serie de estatutos que no necesariamente están relacionados directamente al acto de crear terror contra la población, pero están interrelacionados. ¿Por qué se ha hecho esto? Se ha hecho esto en realidad porque es difícil estar definiendo lo que es un acto terrorista como tal. Así que ha sido la manera más fácil de hacerlo. Y también se ha tenido muchísimo miedo en las repercusiones de cómo hacemos algo particular, como por ejemplo designar lo que son grupos terroristas dentro de Estados Unidos.
Ujú. Así que lo que se crea es una amalgama de derechos, ¿verdad? Derechos no, de estatutos que atienden y tipifican actividad criminal, que igualmente va a terminar, ¿verdad?, condonando esa acción. Así que, Yo sé que íbamos a tocar el tema de lo de Antifa y Black Lives Matter más adelante. No sé si quieres tocarlo ahora, ya que está esa controversia de si eso de verdad, cuál es el estándar entonces, porque vemos que entonces las personas del presidente o de las personas más de derecha, pues querían calificarlos como terroristas o algunos actos de ellos como terrorismo. No sé si quieren tocar eso ahora o... Sí, pero el fenómeno es que tuvimos esa discusión porque es que a base, ¿verdad?, de la investigación que hicimos para este segmento, está el fenómeno de que precisamente no quieren, o sea, hay luchas tanto de los que son ubicados más en el espectro político de la derecha, no la Ujú. ultraderecha, que rápido levantan bandera diciendo, bueno, pero es que quieren encajonar a todas estas personas de las que son ultraderecha, far right, que Ujú. nosotros no nos queremos asociar con ellos, pero que comparten ciertos discursos. No los mismos, pero comparten ciertos discursos que están arraigados en gran medida en este concepto de lo que es la supremacía blanca. Que por Ujú. eso es que es tan difícil y curioso también que se utilice la misma definición dentro de lo que es terrorismo como lo conocemos a Sí. nivel internacional versus cómo se está dando de manera interna en los Estados Unidos. Hay Ya. elementos en común, pero ahí levantan rápido esa bandera y quieren rápido decir que pues Antifa, que es para los que no, muchos están familiarizados, pero para decir lo que es Antifa es conocido como, o sea, los grupos antifascistas. Son Ujú. personas más asociadas con la izquierda, creen en el uso de la violencia para, ¿verdad?, para detener, para hacer que funcione como un disuasivo en Ujú. contra de estos grupos de ultraderecha, porque ellos dicen, en esencia, es que literalmente tenemos que luchar en contra de estas personas, porque ellos lo que quieren ellos quieren erradicar todo este estándar de vida que se ha Ujú. desarrollado en los Estados Unidos, donde se supone que es un país más abierto hacia personas en minoría, hacia personas inmigrantes de diferentes partes del mundo, y que estas personas tienen una visión tan restringida y tan limitada de cómo debe ser Estados Unidos, que es un país solamente para los blancos, que se genera pues, ciertamente pues esta controversia de querer agruparlos y de muy probable eso provoca que el mismo gobierno federal pues no sepa necesariamente cómo manejar con estos grupos. mira, he levantado un montón de cosas bien, bien importantes. Me encantó cuando te referías a que tal vez Estados Unidos no sepa cómo manejar este asunto, pero tenemos que ir de nuevo otra vez al andamiaje jurídico. Hay unas grandes prohibiciones. El, el presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, puede designar lo que son FTO, le llaman FTO, Foreign Terrorist Organization. Ok. Eso es lo que quería Trump hacer con Antifa y Black Lives Matter. Pues no necesariamente, Ok. porque estas están literalmente ceñidas a grupos terroristas en el exterior, Ok. foráneo. Y eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que el trauma psicológico e histórico que ha sufrido los grupos, particularmente en los tiempos de la guerra de Vietnam, luego los Pentagon Papers, los hippies, si le quieren llamar así, lo que son las luchas de los negros, derechos civiles, pues se persiguieron por el Estado. Eso está altamente documentado. Así que es muy problemático y siempre ha sido muy problemático determinar que X grupos que están ejerciendo usualmente un derecho de primera enmienda, ¿no?, basado en la Constitución Federal de libertad de expresión, son terroristas. Así que no hay como tal una autoridad para designar grupos domésticos a señalarlos como grupos terroristas desde el punto de vista jurídico. Ok. Así que, ¿de qué estamos hablando? Trump, en ese momento, especialmente luego de la muerte de George Floyd, hay que recordar que se crearon muchas protestas importantísimas en Minneapolis, en Portland, algunas de ellas muy violentas. ¿Y qué ocurrió? Pues estos grupos de Antifa pues también quisieron participar, como Ricardo estaba mencionando, ¿no? Desde su perspectiva también, a veces utilizando la violencia. Y Trump dijo que iba a firmar una orden ejecutiva porque iba a designar a estos grupos como terroristas. Ujú. Pero ¿cuál es la repercusión real? Pues realmente se está haciendo casi un vacío legal porque hay muchísimas prohibiciones para que eso exista. Así que nos quedamos de momento como lo que Ricardo decía, cómo lo maneja. Y eso es lo que se está discutiendo
incluso desde el verano, después de las actividades de protesta tras la muerte de George Floyd, que en estos días estamos viendo el juicio, El ¿no? juicio, Ujú. sí. Es cómo vamos a manejar esta situación. Pues la primera pregunta es, ojo, bandera roja, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? También porque usualmente las poblaciones que más se afectan de estos programas de gobierno para perseguirlos, para documentarlos, para monitorearlos, son las comunidades minoritarias, Ujú. negros y sobre todo los que son los árabes, por ejemplo. Así que hay gran miedo y sobre todo porque hay un historial, ¿no? Hay un historial de persecución. Así que hay un cierto vacío en que sea tan fácil la designación de un grupo terrorista, sino que tienen que comenzar muchas veces investigaciones prácticamente criminales rutinarias, que en ocasiones se pueden referir a oficinas especializadas, sea de la FBI, por ejemplo, que maneja este tipo de investigaciones. Pero no es porque estamos investigando un grupo terrorista, ¿no? Posiblemente porque, como estábamos hablando desde el principio, están incurriendo en actividades delictivas que ya están tipificadas como, ¿verdad? Como delito, pero no necesariamente porque están designadas como un grupo terrorista. Y- No, y- no sé si me están Sí. siguiendo. Sí. Entonces, y ahí entonces mi pregunta, que si nos vamos por la definición de terrorista o terrorismo que hay en el derecho internacional, que tiene que haber involucrado un acto, ¿verdad? Que tenga una intención política, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Una no, de ellas no, es eso. no definido en el derecho internacional, pero dentro de Estados Unidos, Ok, el Congreso le definió para fines, ¿verdad?, de Estados Unidos, que esas organizaciones que se comporten de esa manera, ellos la pueden interpretar como organizaciones internacionales terroristas. ok. Porque entonces, a mi pregunta, aunque es en el área doméstica, entonces uno dice a lo que usted dijo sobre la llamada insurrección en el Capitolio. Aparte de lo que era Antifa y Black Lives Matter, que no mencionamos que son organizaciones que no, digo, que no son organizaciones centralizadas. Aquí habían grupos paramilitares, aunque no estaban, por lo menos no estaban armados en ese momento, que sepamos, o algunos creo que les confiscaron algún tipo de arma, pero habían representación de esos tipos de grupos en la insurrección del Capitolio. Y entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Pues posiblemente uno de los asuntos que se ha señalado y hemos visto algunas, muy pocas, es por ejemplo el material que se están compartiendo si es para fines de cometer un delito. Ujú. Y ves cómo caemos en algo que parece sencillo, ¿no? El acto necesariamente de cometer un acto terrorista se pudiese Ujú. hacer así, pero por la constricción que tal vez existe, ¿no? De las agencias de ley y orden, pues se busca qué tipo de delito como normal, como asesinar a alguien, ¿no? Sí. Existen para entonces comenzar esas investigaciones. Así que esa es una de las formas de atenderlo. Por eso le iba a preguntar también para las personas que nos escuchan, que por eso estos grupos que a lo mejor nosotros le llamamos de domestic terrorists, pero que pues a lo mejor no están a lo mejor definidos así en ciertas áreas, solamente pueden procesarlos o pueden ir contra ellos ciertas agencias, ¿no? Por ejemplo, el CIA que opera solamente los aspectos foráneos, no podría estar involucrado en este tipo de cosas. Correcto, pues por la ley orgánica de la Agencia Central de Inteligencia, pues tiene unas prohibiciones de operar dentro de Estados Unidos. Y ahora, pues eso es lo que estamos viendo. Ahora, dicho eso, hay algunos de estos grupos de extrema derecha y sobre todo supremacistas y racistas que tienen vínculos con organizaciones internacionales, sea desde el punto Ok. de vista de entrenamiento, sea desde el punto de vista de comunicarse por internet sobre planes particulares. Pues esos grupos, pues, hay una avenida mucho más fácil de atenderlos porque ya están vinculados, ¿no?, al terrorismo internacional, distinto a grupos que se encuentran completamente en Estados Unidos, que entendemos ahora que son, ¿verdad?, en la jerga política, que son grupos domésticos terroristas, pero no hay una designación como tal, así, legal. Lo que sí es que pues hay recomendaciones de diferentes tipos de agencias, por ejemplo, el Centro de Terrorismo, que funciona bajo el DNI, y otras oficinas dentro de Homeland Security que manejan este tipo de casos de terrorismo, pues hacen su recogido de inteligencia y de asesoramiento. Y pueden señalar preocupaciones particulares sobre el comportamiento de X o Y, ¿verdad? Grupos, pero no necesariamente porque están designados
como Trump quería hacer como grupos terroristas. Ok. No, sin embargo, lo curioso ahí es que aunque no existe esa comunicación directa, muchas de estas organizaciones están inspiradas y simplemente tienen que hacer su research de cómo es que otras entidades en otras partes del mundo se han comportado a lo largo de la historia, de cómo es que le han hecho frente al gobierno por entender de que el gobierno está en contra de sus valores y de sus principios, y cómo también se utilizan ciertas tácticas en contra de grupos minoritarios cuando vienen y se han metido en clínicas de aborto, por ejemplo, que eso lo hemos visto históricamente muchas veces en Estados Unidos por grupos de ultraderecha, pero consideran que eso pues debe ser ilegal, punto y se acabó. Y cómo también intervienen con personas de minorías religiosas en los Estados Unidos, cómo también atacan a la comunidad judía en los Estados Unidos, que vienen y se involucran se meten en las sinagogas, como el caso de 2019 en Pittsburgh. Correcto. Que entraron y la intención era clara. Y la estrategia era clara y cómo estudiaron el patrón de cuántas personas iban a estar durante el día y quiénes también eran. O sea, que vemos que son tácticas que utiliza a un grado, sí, los grados varían ciertamente, pero son similares a cómo se dan en grupos terroristas a nivel internacional. Mira, y mira que compleja a veces puede ser la conversación. Ahí lo que Ricardo mencionaba, casi todo lo que Ricardo mencionaba, de cómo se comparten información, prácticamente cómo es que se hacen personas extremas, ¿no? De creencias extremas, pues pueden estar completamente protegidos por su libertad de expresión. Y realmente el debate se abre, así debe continuar así en algunos sectores, pero yo creo que hay un consenso bastante claro del peligro que sería entonces comenzar cualquier tipo de investigación, porque una persona está compartiendo material necesariamente, pues, no sé, estaba investigando la historia de los nazis y se hizo un freak de eso y sabe Dios si se radicalizó en el proceso. Pero ¿desde qué punto por el contenido de esa expresión o de esa investigación se puede entonces ya catalogar como una persona que pues es terrorista? Y pues es exactamente lo que se quiere evitar. ¿Dónde es que se abre el proceso de investigación? Pues bueno, pues eso es otra conversación. Pero definitivamente hay que tener cuidado con lo que se trata de libertad de expresión. Si se están compartiendo recetas de cómo hacer bombas, o hay actos particulares que están dirigidos a cometer un acto, pues van a haber sus procesos de investigación como los conocemos, como si se tratara en ocasiones de una transacción de droga. No, nada distinto. Entonces eso me lleva a preguntar, ya que tocamos también los derechos constitucionales, que ese sería uno, junto también a lo que sería el de la segunda enmienda, atado para entonces la creación de estos grupos paramilitares. ¿Y dónde cabe esto en la constitución de ciertos estados hasta la constitución federal? ¿En qué sentido dónde cabe esto? Si es constitucional crear estos grupos paramilitares, sé que se han hablado en ciertos estados que los quieren prohibir, pero siguen como que era por la libre. ¿Es legal tener este equipo paramilitar en los Estados Unidos? Lo que se está regulando en realidad es qué tipo de armas en ocasiones pueden estar portando, si es a forma de abierta, no forma abierta, pero hay todavía, ¿verdad? Y en mi opinión creo que tristemente hay cierta diferencia, ¿no? A que estas organizaciones se organicen, ¿no? Y ejerzan esa libertad de asociación. Que estén altamente armados no significa ya, ¿verdad?, que estén dispuestos o en proceso a conspirar y a cometer un acto delictivo, ¿no? Y volvemos a la línea fina. Y qué bueno que nos quedamos casi como que repitiéndonos, pero es que esto es parte de la conversación de qué puertas abrimos, ¿no? Y qué puertas debemos mantener cerradas. Así que, particularmente de constituciones que lo han prohibido, yo francamente tengo que decir que desconozco sobre eso. Pues pudiese indagar y me encantaría indagar más sobre eso, pero la regla general es esa. Y estos grupos, ¿verdad? Que hemos visto por lo menos que han tomado sus armas, no los han utilizado, pero en términos de han ido a protestas armados altamente
y han entrado a las capitales de, creo que fue Michigan, ¿verdad? Que entraron al Capitolio, lo que es el Capitolio allá de Michigan, la legislatura de ellos. Hicieron su protesta, pero con rifles y los policías, tú los veías, ok, que en cualquier momento se podía haber zafado un tiro o lo que sea y nada, no hubo repercusiones ni nada. Creo que incluso, me imagino que era ilegal en el estado de Michigan entrar con armas al Capitolio de ellos. En el caso del Congreso de Estados Unidos, una ¿verdad? de los cargos que se están sometiendo a algunas de esas personas es tener armas en áreas del Capitolio donde no se puede tener armas. Y de nuevo, no es un delito particular que está dirigido al terrorismo, pero se vincula uno con el otro. Por eso algunos de la escuela de que abogan por más leyes y más leyes para atender el terrorismo, están diciendo, disculpen, no hay necesidad, hay suficientes herramientas para dar con estas personas. Y así que eso sí, de nuevo parte del debate. Eso de Michigan, por ejemplo, y de Portland, es interesante, porque eso fue uno de los momentos también que el expresidente, ¿verdad? Trump, estuvo también amenazando con enviar la Guardia Nacional y activar las fuerzas federales. Y se abrió otro debate de si eso es posible o si no es posible. De hecho, en algún momento el gobernador de Illinois estaba diciendo a mí, para acá no me envíen ningún tipo de guardia, Guardia Nacional, que yo no la quiero. Y también pues se vio los poderes que tenía el presidente, se discutieron, porque no necesariamente lo llegó a hacer, de activar a Guardia Nacional y enviarla independientemente de la discreción del gobernador, porque existen facultades para eso. Que lo hemos visto a través de la historia, por ejemplo, cuando pasaron los eventos de Kennedy con el gobernador luego de las órdenes de la segregación y todo esto. Particularmente Eisenhower y Kennedy. Eisenhower, que fue el primero en verla. La utilizaron, pero ¿para qué la utilizaron? La utilizaron para implementar una ley federal que no se quería implementar. Fantástico, ¿no? La última vez también que se había utilizado la activación, en este caso, no tanto de la Guardia Nacional, pero de los famosos estatutos de que son de insurrección. O sea, mira lo que estamos hablando. Estamos hablando en el 2021 que Estados Unidos, en el 2021 de este año, estuvo por un proceso de insurrección. Pero desde el verano del año pasado, que ya la Cámara de Representantes había atendido decenas de vistas, se había discutido de cuáles eran los mecanismos presidenciales, del Congreso y demás para atender el asunto de la violencia extrema. ¿Qué significa esto? Que la violencia extrema no surge en Estados Unidos hace 4 años. Trump tal vez ayudó con su discurso obviamente xenofóbico, racista, antiminoritario, antiinmigrante, a que estos grupos que existían en la fibra estadounidense social se reafirmaran y sintieran que tuviesen un poder mayor del que tal vez pensaban que tenían. Pero hace incluso 2008 aproximadamente, el Departamento de Homeland Security, que se crea luego del 9/11 para evitar que pase otra catástrofe como la 9/11, ya estaba advirtiendo que habían índices indicativos, quiero decir, de que por la victoria de un negro, con los problemas económicos en Estados Unidos, existía una gran probabilidad de que estos grupos de derechas fueran un asunto y un problema de seguridad nacional. Estamos hablando de casi hace 10 años. ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que se ha ignorado en cierta manera, particularmente porque estamos hablando de grupos usualmente blancos, de los cuales usualmente se les trata con cierto privilegio. Y eso fue exactamente lo que vimos. Un asunto que pudo haber sido totalmente previsible. Bueno, perdonen, yo en mi casa prendí el televisor porque yo pensaba que algo iba a pasar ese día. Pero entonces todos nosotros sabíamos, pero entonces el Capitolio no sabía, la seguridad del Capitolio no sabía, o sea que pasaron cosas que se pudieron haber previsto, ¿no? Todo el mundo esperando, ¿verdad? Que llegara la Guardia Nacional, que se tardó un montón, y aquí también era lo que le quería preguntar ya que trajo el tema. Aquí, aunque obviamente no se va a discutir porque eso fue lo que salvó el día, pero aquí hubo una llamada a la Guardia Nacional del vicepresidente. Eso no estaba bajo los poderes del vicepresidente.
No, definitivamente no. Quien lo pudiese activar en ese momento hubiese sido el presidente de Estados Unidos. Sí, y entonces también me sorprende que como usted dice, el 2021 y la gente toma bien liviano el hecho de que el vicepresidente, antes de terminar, yo creo que fue antes de la ratificación o fue antes de la juramentación, salió el video que se fue viral, que él le estaba hablando a, a ciertos soldados de la Guardia Nacional, y él estaba diciendo, vamos a hacer, ¿verdad? Un cambio de presidente, como dicta la Constitución. Él diciéndoselo al ejército, porque había miedo que dentro del rango del ejército, o por lo menos de la Guardia Nacional, hubieran personas extremistas. Claro, no. Simplemente abrirnos a la conversación de honestidad, también intelectual, y de dejar el asunto de invisibilizar los problemas que tiene otro país, en este caso Estados Unidos. Tenían gran temor de que habían radicales dentro de los grupos militares que estuviesen cooperando con la insurrección, y eso todavía está bajo investigación. Así que sí, eso realmente da miedo. Pero como estábamos hablando ahorita, la noción de la extrema derecha existe en Estados Unidos hace mucho tiempo. Antes de estar en el programa estábamos repasando los hechos, por ejemplo, de el bombardeo, ¿no? De las bombas allá en Oklahoma de 95. Sí. Eso se dio. En ese caso, también que hubo aproximadamente unos 700 heridos. 700 heridos fue algo grande, ¿no? Esta persona también estaba vinculada a movimientos de neonazis ¿verdad? Y de supremacía blanca, ¿no? Sí, el famoso Timothy McVeigh. Y antes que siga, quería mencionar que en ese específico estaba viendo un video para recordar, no recuerdo, pues yo era un chiquito bien pequeño, no lo había visto, pero para refrescar un poco lo que había visto antes, los reporteros lo primero que dijeron era que, hablando con expertos, esto es the making of un terrorista del Middle East. Wow. Que lo primero que pensaron es que esto era una persona del Oriente Medio. Wow. Sí. Y bueno, ya en el 93 ya habían sucedido los primeros atentados contra las Torres Gemelas, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Sí. Pero sí, hubo bombas en la Torre Gemela del 93. Pero eso que tú mencionas, qué bueno que lo traes. Y es porque estamos viendo que la amenaza usualmente, sobre todo luego del 9/11, han sido las personas Al-Qaeda, los árabes, las personas de piel marrón. Pero la realidad es que las estadísticas dicen que no es así, ¿no? El Center for Strategic and International Studies, que se encarga de estudiar estos temas, ya ha evaluado la cantidad de casos que se han dado, y hay aproximadamente unos 126 ataques violentos entre 2017 y 2019, producidos por la violencia extrema y mayoritariamente blanca. Esto quiere decir que el problema obviamente, de seguridad interna de Estados Unidos, que se ha enfocado particularmente en lo que es la violencia yihadista, pues tienen que haber una reconsideración de cuál es su peligro. Y esto también es una nueva etapa social en Estados Unidos, en donde se miraba usualmente, y todavía obviamente pasa, la persona árabe, ¿no? De rasgo de ese tipo, con miedo, y de momento el enemigo está en el interior de Estados Unidos. No lo digo yo. Ahorita estaba Jeffrey comentando de esa advertencia que se le hizo desde la alta jerarquía militar, a que tuvieran que tener lealtad a los valores y a la defensa de la Constitución, porque realmente han pensado que el enemigo está en el interior. Y sí, el enemigo está en el interior, yo creo que eso no se puede negar. Y se produce no solamente en el vacío, ¿no? Se produce también en parte por un resentimiento que ha habido de grupos particularmente blancos, de los derechos que han adquirido los negros, las minorías, puertorriqueños incluidos obviamente, y que se han sentido desplazados. Sí. Ahora, esta movida a la derecha en Estados Unidos no se da sola. En Europa también estamos viendo que, especialmente Europa del oeste, que sí, han habido se crea el Vox,
Sí, y sigue cogiendo poder. España, Sigue sigue adquiriendo cogiendo poder. En Italia, Finlandia, diferentes países europeos que también se han movido a la derecha, reaccionando a una debacle económica en parte Ujú. y también a una alta migración y han Ujú. logrado, ¿verdad?, que el objeto de la canalización, quiere decir, de todas esas frustraciones sean personas particulares, en este caso, pues, sean los negros, las Y minorías. esa es la puertorriqueños. correlación entre estos países, que es el problemas económicos y alta migración hacia el país o simplemente, ¿verdad? Que haya cambiado un poco la demografía, porque, y perdone por interrumpirlo, porque quería darle este dato, porque sabía que iba por esa línea. En los 1950, el 90% de la población de Estados Unidos era blanca. Y en el 2021, aproximadamente el 59% es blanca. Wow. Sí. Es que le añades a ese factor de que hay un andamiaje mediático bien profundo y bien organizado a lo largo de todos los estados en los Estados Unidos, donde la narrativa que llevan es, mira, estos problemas que tú estás enfrentando, blanca, familia blanca, es producto, más que otra cosa, de los vecinos latinos que tienes al lado, de los vecinos negros que tienes al lado, de los musulmanes que tienes al lado. Ese es el problema. Y por eso es que tenemos que nosotros cuidar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida y como uno, o sea, como una sociedad, porque eso no es algo exclusivo de los Estados Unidos, lo vemos aquí en Puerto Rico, de cómo es que se llevan, cómo es que se lleva esta narrativa en contra de personas que no sean estrictamente como lo ve un sector de la población conservadora, de cómo debe ser la familia ideal, de cómo deben ser, de cómo uno debe comportarse, etcétera. Y vemos que eso, o sea, el asunto de las redes sociales y de cómo termina radicalizando hasta la familia de uno, que uno no se da cuenta que sigue compartiendo diferentes cosas y eso se crea ya, eso ya está en la psiqui de la persona. Y para añadirle, para que el profesor pueda comentar sobre eso, lo que está pasando ahora con los Asian Americans. Vimos que el presidente tuvo este discurso diciendo el Chinese virus, y ahora hay personas hasta matando, porque cuando Ricardo y yo lo discutimos al principio, si íbamos a tocar este tema hace como 2 o 3 semanas atrás, se veían ciertos abusos contra ellos, palizas que les daban, pero ahora hay noticias cada día y hasta asesinatos. Eso también habla de que tenemos que recordar que los discursos no están en el vacío. Los discursos de los líderes de los países o de los que los dirigen tienen repercusiones. Y muchas de las personas que estuvieron apoyando las políticas Trump estuvieron sin detente justificando o explicando estos comentarios que eran abiertamente xenofóbicos y racistas. Así que los estándares también de cuándo es que algo es xenofóbico y racista no tienen que ser tan altos, porque hay repercusiones y en muchas ocasiones es la vida. Yo estaba buscando unas anotaciones de un artículo que publiqué en algún momento, y a aquellos que les interesa lo que es cómo en Europa se ha comportado la derecha por los últimos 10 años y cómo han ganado territorio, y quien da una teoría particularmente de cómo responden a la crisis migratoria, al aumento de los inmigrantes y demás, pueden buscar a Hans-Georg Betz. Es el duro en estos temas y lo lleva haciendo por los últimos 10 años. En Estados Unidos, ahora él está en una línea de que con el COVID se ha disminuido el asunto de la derecha en estos países europeos, pero en Estados Unidos no necesariamente ha sido así. Y hemos visto también cómo el COVID, y se ha escrito bastante sobre esto, está ayudando también a la radicalización de más grupos, porque ahora la gente está encerrada en las casas. Sí. Bueno, ya no tanto. Con el internet ahora. Ya no están tan encerrados, pero, pero hay que cuidarse. Pero estamos utilizando el internet y pues lo que Ricardo nos estaba comentando. Se comunican, entran a diferentes plataformas sociales y se logran radicalizar de forma más fácil. Bueno, así que ha sido como una gasolina. Bueno, quiero el encierro. Quiero darle un ejemplo. Estaba viendo un video de la llamada George de Fox News, ¿cómo es? Janine Pirro. Sí, pues ella, que es bien amiga de Trump, ella era de las que decía que el COVID no existía o no era tan fuerte. Y de repente encuentra un video reciente, ahora que está ocurriendo esto del problema de la frontera, bueno, que ha llevado ocurriendo desde la administración de Obama, ¿verdad?
Ella ahora está diciendo, argumentando a la otra persona que está diciendo que Biden está haciendo un buen trabajo o lo que sea, viene y le dice, no, pero es que por ahí es que está entrando el COVID. Nos están trayendo, después de estar negándolo, ahora dice que el COVID los están trayendo las personas que están cruzando la frontera, para que ustedes vean. Los inmigrantes Sí, son los wow. responsables. No, y cuando uno revisa el discurso de... Bueno, ¿y por qué hablamos tanto de Trump, verdad? Pues hay que hablar de Trump porque hay que analizarlo, ¿no? Y hay que ver cuál fue su legado negativo y cuál fue su legado positivo cuando corresponde hacerlo, ¿no? Y en justicia, no solamente, como yo siempre hablo, ¿verdad? A mis estudiantes, no solamente porque viene de una sola persona todo es malo, ¿no? Hay que pensarlo y analizarlo y fundamentarlo. Pero cuando uno se pone a leerlo con calma, los discursos de él, de la campaña, él literalmente apelaba a la población a la que se dirigía, ¿verdad? A sus seguidores, a decirle que la razón por la cual ustedes no tienen así, prácticamente lo estoy diciendo literal, la razón por la cual ustedes no tienen trabajo es porque se lo quitan los inmigrantes, ¿no? Así que hemos visto cómo crece, ¿no? Particularmente ese odio. Algunos de estos grupos que estábamos comentando, que sean armados, o que sean paramilitares, o sean antigobierno, ¿no? También resultan directamente de la victoria de Obama. Uno de ellos es el grupo de 3%. Okay. Y uno lo veía en el Capitolio, quiero decir allá, en el Capitolio Federal, vestidos ¿verdad? En sus fatigas militares y ultra armados. Y sí, mantienen una red de comunicación y sí responden particularmente a eventos tan específicos como la victoria del primer negro, del presidente negro. Así que hay una respuesta de contraataque de estos grupos, obviamente, súper extremos. No, y también es algo bastante sofisticado porque estaba viendo una entrevista a un ex miembro de estos grupos y el discurso era, ok, ya nosotros no, o por lo menos de ese grupo específico que estaba citado en Portland, Portland, Oregon, viene y dice que ellos no querían ser algo paramilitar, que llamara mucho la atención. Ellos querían infiltrar la política, los grupos sociales, las escuelas. Era una estructura sofisticada, no era simplemente un grupo organizado porque estamos en contra de esto y lo otro. Querían llegar, ¿verdad?, a las altas esferas del poder para poder cambiar las cosas. La pregunta es si han llegado. Esa es la otra pregunta, ¿no? Ajá. Los discursos Me siento aquí como lo de Captain America, que todo es Hydra ahí de repente. No la he visto, Infiltrado por todos los lugares y no sabemos. Sí. No la he visto, pero me comprometo a verla. Pero, ¿el discurso llegó o no llegó? El discurso llegó. ¿Llegaron a las posiciones de poder esas personas? Yo lo que puedo decir es que todavía yo no he visto un rechazo contundente de muchos de sus seguidores, particularmente, ¿verdad? Y tristemente en el ala conservadora del Partido Republicano, porque todavía creen que incluso con sus discursos, incluso con el bajo por ciento de aprobación en los últimos tiempos de Trump, que fue menor de 30%, creen que todavía tiene un capital político que es suficientemente poderoso como para no ir en contra de todo lo que estamos diciendo. Nosotros lo que estamos planteando es que los discursos han tenido una repercusión física a tal nivel de que, ¿verdad?, se comenzó un proceso de residencia contra el presidente porque entendían que directamente incitaba, ¿verdad?, a través de un discurso de años, no solo, yo digo de años, ¿no?, pero ellos lo tratan de plantear de los últimos meses, esta actividad violenta en el Capitolio. Así que, de nuevo, los discursos sí tienen una repercusión. La realidad es que si eso no cuenta como una incitación, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué cuenta como una incitación, ¿verdad? En términos de cuando se le puede negar a alguien la libertad de expresión. Aunque hay gente que pues no lo juzga de esa manera, dice que eso fue una persona que está llamando a una insurrección y eso ya eso lo agrega de otra manera a la Constitución, pero sí. También quería añadirle te recuerdo lo que te dije, que el video que vieras del senador, se me escapa el nombre, ¿cuál era? El de Wisconsin. El Wisconsin, ahora también se me escapa el nombre. Bueno, pues profesor, pero de algún estado, de algún estado. No, era que entonces le estaba explicando a Ricardo, y a lo mejor él lo tiene más fresco en la memoria, que cuando pasaron los eventos del Capitolio, rápido en Fox News vi que habían personas, ¿verdad? Que Fox News opera casi como WKQ en el sentido de
que es poca noticia y mucha segmentos de opinión. Ok, sí. Y pues en uno de esos pues estaban hablando del 99.9% de los protestantes que estaban ahí pacíficamente y del 1% que fueron los que dañaron todo. Ah, ok. Empezaron así. Después uno ve cómo al pasar de la semana, no que si se fue Antifa, que se infiltraron y querían pues hacer como, qué sé yo, esto false flag, que esto fue esta gente, pero en verdad fue Antifa. Pues eso fue negado hasta ahora, que lo último es lo que dijo el senador Ricardo, si puede... Sí, tío, estamos buscándolo. Ah, bueno, pues... Rob pero- Johnson. Rob Johnson. de Wisconsin. que y me corrige, para resumirlo rápido, el senador prácticamente pues no usó ni la teoría de que el 99.9 eran buenos, ni usó la teoría de Antifa. Ahora la teoría es que, mira, él se sentía que él no sabe por qué su... ¿Está ahí? No, está por acá. Ah, por acá. que él no sabe por qué ¿verdad? Sus compañeros y compañeras se sentían que tenían miedo, porque él nunca sintió miedo de esos patriotas. Ah, wow. Ahora, si hubiera sido de Black Lives Matter, pues eso fuera otra historia. Ah, wow. Mira para allá. Ok. Sí, porque es el fenómeno de que vamos a darle el spin a lo que sucedió, porque no están a favor de decir que fue una insurrección, porque aunque sí reconoce de que lograron traspasar al área del Senado y de la Cámara, pero no fue como que atentaron necesariamente con la vida de los congresistas y las congresistas que estaban ahí, de sus staffers, etcétera, porque nadie resultó herido, pero eso es una falacia, porque literalmente hubo personas que murieron a raíz de esa manifestación. Pero claro, esa es la conveniencia de poder decirlo sabiendo de que todavía tiene capital político como para, ¿verdad?, protegerse, pero es él también, él como estaba diciendo el profesor, cómo literalmente cambian los discursos y los siguen afinando cada vez más. Porque esto lo vemos desde hace muchísimos años. Desde Claro. que, y si pudiera decir como que cuando comienza, entre comillas, rápido me viene a la mente la estrategia que conocemos del Southern Strategy, que hicieron en el tiempo de la administración de Nixon, donde literalmente las personas estaban diciendo ahí de manera explícita, hay entrevistas y conferencias donde ellos, donde lo dijeron, mira, tenemos que apelar a esta población sureña blanca, porque necesitamos ese bloque de gente para poder seguir siendo, ¿verdad? Para poder mantenerse relevante el Partido Republicano. Y vemos que estas personas pues son más susceptibles a discursos simples en el sentido de que, pues, todos tus pesares es por culpa del inmigrante, por culpa del negro. Y tus armas están en peligro. Pues el gobierno federal te las quiere quitar. Claro. Y tu religión, lo que es el cristiano, o sea, tu fe cristiana también está en peligro. Porque este gobierno lo que quiere hacer es aceptar a todas las religiones, a cada una como igual. Y mira lo que están haciendo a favor del aborto, que cada vez están, entre comillas, legalizándolo más, lo cual es un disparate, pero es como que vemos que son este trend, esta tendencia bien marcada, y ahora, francamente, me da miedo de que lo puedan decir sin ningún tipo de repercusión, porque ahora no estamos diciendo las palabras clave. No, bueno, eso yo no diría que es insurrección, porque mira lo que hacen estos otros grupos que también hacen estas cosas. No sucedió eso como, ¿verdad?, para que se categorice como que fue una insurrección. O sea que es bien problemático. Lo interesante es que vemos muchos de esos republicanos que en su momento pues sí lo llamaron insurrección e incluso que condenaron las acciones de Trump o la falta de acción de Trump, pero después los vemos que regresan a sus nichos o a las convenciones estas conservadoras, y para ellos es un chiste lo que pasó y el miedo que pasaron sus compañeros, que sí, es bien peligroso. Pero también quería tocar la parte que han mencionado Obama y sobre lo de las minorías y cómo eso ha hecho que estos grupos se hayan multiplicado. Pues estaba leyendo sobre los inicios del Tea Party. Ah, eso es buena conversación. Y cómo pasó que pues estas personas pues alimentaron estos grupos con ese tipo de retórica, especialmente esa en términos de la de Obama y de querer quitarte la alma. Mira, en el caso de la creación del Tea Party, hay unos artículos buenísimos también, especialmente de Pippa Norris y Englehart, que hablan de cuál es el pivote que movilizó particularmente a los votantes de Trump. Algunos dicen que es un pivote económico, y otros dicen que, como más o menos estábamos hablando ahorita, que es un pivote
cultural. En el caso del Tea Party, ahí había un pivote prácticamente económico, ¿no? De poder de poder, de capital, y no necesariamente estaba basado en un discurso xenofóbico o racista, aunque sí ultraconservador. Era uno que basado en nuestros poderes constitucionales, irónicamente, ¿verdad? Claro. En nuestras libertades. Claro, exacto. Así que eso nos retrata también de esa necesidad también de que un grupo particular se sintiera otra vez incluido en lo que es la ecuación económica, porque ya estaban sintiéndose obviamente desplazados por las minorías, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Y comienza también un auge incluso de un rechazo desde la perspectiva económica, pero que al final también tiene una connotación racista, ¿no? Sí. Y yo creo que sí, que eso es un elemento que se debe examinar cuando vemos los últimos 10, 15, 20 años de la conversación estadounidense y cómo se ha girado a la derecha. Y lo interesante de los inmigrantes es que estaba leyendo en el libro que le presenté del Alt-Right, que interesantemente cuando se crea NAFTA, que ¿verdad? Trump hizo campaña diciendo que es de los peores trades deals que han hecho, aunque el crítico a todos, ¿verdad? Pero cuando se crea NAFTA fue tan a favor de los Estados Unidos y tan en contra de las compañías mexicanas que eso impulsó la emigración de mexicanos para Estados Unidos, para este boom económico, por lo menos de trabajo de agricultura, low skill jobs que habían, que no les se lo estaba quitando a los blancos. Claro. Y que también que estos países están, o sea, estos individuos, ciudadanos de estos países están emigrando a Estados Unidos, no solamente a lo mejor por malas decisiones de sus políticos, sino por políticas directas de Estados Unidos. Claro. Sí, ¿no? Y añadiéndole a eso, aunque no es el tema principal, pero es una variable también que está envuelta, el asunto de la política forestal en los Estados Unidos en contra de la industria de la droga. O sea, vemos también como, claro, en Estados Unidos, pues sí, todas son ilegales, pero es el país que más consume drogas en el mundo. Y todos estos países, particularmente en Centroamérica y Latinoamérica, pues están siempre a la merced de estos grupos que han ganado tanto y tanto poder que provocan que estas personas tengan que irse del país. Y es rich, como quien dice, decir que cuando llegan a los Estados Unidos, que es en gran medida que el país responsable de muchas de estas cosas, no te vamos a recibir, tú entraste de manera ilegal, no hay forma. Y si vas a entrar, bueno, pues no te garantizamos que te vamos a poder admitir, etcétera, porque no cumple los criterios que nosotros estamos buscando, etcétera. Pero literalmente tienen que hacer una total reevaluación de eso. Y Alexandra Ocasio-Cortez en estos días estaba hablando de eso porque la han atacado diciendo de que, bueno, ahora estás bien calladita, ahora estás callada, porque como ya no es Trump, pues, ¿qué pasó con la crisis en la frontera? Está callada, pero... Ajá, y es como que, exacto, y es como que... Ella incluso es de las únicas demócratas que ataca a Biden. Claro, exacto, y de manera muy, muy efectiva y acertada, porque no es solamente un asunto económico, también es otro asunto de política foránea y de también cómo vemos al otro, que también está ahí, está presente en términos de cómo se desarrolla esta política pública. Pero Ricardo menciona una palabra que me parece clave, ¿no? En la discusión, y es la acción de reevaluar, ¿no? Ya como habíamos conversado al principio, Homeland Security hace más de 10 años había determinado que el asunto de la violencia extrema, especialmente la blanca, ya era un peligro. La FBI también lo ha hecho y obviamente lo han recalcado. Así que hoy la violencia más persistente es obviamente diríamos que la de los blancos supremacistas o la de extrema derecha, ¿no? Porque es la manera más correcta de mencionarlo. ¿Y qué va a hacer que a veces hablamos de famoso péndulo, que yo molesto mucho con eso? El péndulo es ese asunto que mueve a un país a un lugar o a su otro lugar. El 9/11 fue uno de los hitos que obligó a Estados Unidos a redefinir obviamente la estrategia contra el terrorismo, que declaró una guerra contra el terrorismo que nadie la ha podido definir, ¿no? Tratando de hablar de la definición de terrorismo, nadie ha podido definir qué es eso, la guerra contra el terrorismo. Pero marcó un hito, y el hito era que lograr que diferentes agencias, especialmente de recogido de inteligencia y también de lo que son agencias de orden público, tuviesen mejor comunicación
se crea Homeland Security para evitar que pase un 9/11. Ujú. Pero de momento, luego de una inversión de trillones de dólares que se han, ¿verdad? Privado, ¿no? no quiero decir desperdiciado, pero se han invertido, ¿no? O desembolsado contra la guerra contra el terrorismo que comenzó Bush. Nos vemos de nuevo en una situación donde cuando estamos viendo las vistas de la situación de lo del Congreso, ¿no? De la insurrección, se mencionaba de nuevo que si se podía evitar o no, pues parece como la famosa frase que se hizo en el comité cuando publicó la investigación del 9/11 en el Senado y la Cámara, dijeron que all the red lights were blinking. Todas las luces rojas estaban ya encendidas. De hecho, había tal vez una idea en la CIA de que hubiese podido haber un ataque particular. Se creía que iba a ser en alguna embajada, como usualmente era. No sabían que iba a ser dentro de Estados Unidos, pero estaban los elementos, pero no había una buena comunicación. De momento, nos vimos en el 2021 con otro ataque terrorista, pero que viene de adentro y que se lleva diciendo hace más de 10 años que es un peligro, pero todavía no están los fondos destinados. Hay unos análisis de que a pesar de que los incidentes violentos terroristas, la mayoría provienen de la extrema derecha, perdón lo que me están viendo con la batalla con los espejuelos, pero no he podido dominar eso, hay un año de COVID. Me quedé me fui un poco en los fondos. Pero los fondos, cuando uno mira los fondos, a pesar de que la violencia mayormente se perpetra, ¿verdad?, por estos grupos de derecha, los fondos, el 80% están todavía destinados a atacar el terrorismo internacional, que es el terrorismo internacional, usualmente pues el que conocemos, el yihad, intervenciones en diferentes países relacionados a estos temas. No significa que se abandone por completo, pero obviamente, utilizando la palabra Ricardo, esa reevaluación. Tenemos que hacer esta reevaluación de cómo atendemos el asunto, y obviamente pues la Cámara de Representantes y el Senado, la Cámara de Representantes está considerando alguna legislación particularmente, pues tienen que reexaminar el asunto para ver cómo manejan la situación, ¿no? Y sobre todo, teniendo en perspectiva la libertad de expresión. Y yo quiero hacer una invitación a eso, porque usualmente la reacción es, bueno, pues que se intervengan otra vez los teléfonos, que se examine el contenido, que si están en grupos o asociaciones particulares, porque son blancos y son de derecha, pues son terroristas, pues que se investiguen. Pero recordemos siempre que esta misma vara que uno utiliza contra los grupos que hoy no simpatizamos, es la vara que se utiliza contra los grupos con los cuales usted en el futuro puede simpatizar. Y la historia de Estados Unidos está llena de ejemplos donde usualmente la persecución no es contra los grupos más conservadores o de derecha, sino contra las minorías, los latinos, las comunidades, los asiáticos, entre ellos. Así que hay que tener mucho cuidado en esa protección de la libertad de expresión vis a vis, cómo logramos prevenir ataques terroristas domésticos. Cuando hablo de domésticos me refiero a Estados Unidos. Y esa es una línea finita que siempre que hemos discutido, ¿verdad? El hecho de la libertad de expresión y las censuras que se han estado dando, ¿verdad? Particularmente grupos de izquierda tratando de censurar a los grupos de derecha, que hay muchas legítimas porque pues a lo mejor pueden estar usando un tipo de vocabulario violento o incluso antigobierno, insurreccionista, pero hay otras que vamos, aunque no estemos de acuerdo y que creamos que sea lo peor, deberíamos debatirlas, ¿verdad? Antes de tratar de censurarlas, porque como bien dice el profesor, puede ser al revés la próxima vez, y entonces ¿dónde van a estar nuestros derechos constitucionales o los otros derechos si se los queremos quitar a ellos? Y ahí tenemos el fenómeno de que vemos que pues son estas grandes compañías de tecnología que en gran medida son las responsables de que muchas de las personas estén radicalizadas, no solamente de la extrema izquierda, sino de la extrema derecha. Pero en este caso es la partícula con la extrema derecha que toman las riendas del asunto y vienen y establecen ciertas políticas que terminan en gran medida limitando, aunque sabemos que pues son compañías privadas y no existe, o sea, el derecho a la libertad de expresión no es en contra de, sino es el gobierno en contra de nosotros, o sea, frente a los ciudadanos.
Pero vemos que también eso sí, terminan ellos estableciendo esas políticas y se llevan entre medio muchísimas organizaciones que no están asociadas con estos actos que suceden y provoca, pues sí, un tipo de censura también que a gran escala, cuando ocurrió lo del asunto con YouTube, que estableció ciertas políticas de qué contenido ellos iban a aceptar que iban a poder recibir ads, que lo llamaron el Apocalypse, así, ese fue como el término que dieron, donde se llevaron muchísimos creadores de contenido que no tenían absolutamente nada que ver, pero tenían ciertas cosas que bajo el algoritmo de YouTube pues ya caían, igual con Twitter, igual con Facebook y con Instagram. Así es como que es tan y tan fino el balance que yo creo que la sociedad pues también dice, mira, pues si el gobierno no va a hacer nada, si las compañías no van a hacer nada, pues ¿quiénes son los que van a meter mano? Porque no puede ser tampoco que dejemos que todos estos grupos sigan esbozando esta retórica racista, homofóbica, xenofóbica en contra de tantas personas. O sea, alguien tiene que hacer frente. Creo que cada vez que enfrentamos un problema moderno, creo que regresamos otra vez a las redes sociales. Sí, es otro tema, la responsabilidad de Facebook, que ellos tienen oficinas especializadas en monitoreo, tienen expertos en manejo de contra terrorismo, por ejemplo, tienen una relación fascinante con las agencias concernientes, pero a veces se le está pidiendo un poco más, como que tienen ¿verdad? Que no pueden, hasta qué punto no pueden fomentar que existan cunas, ¿no? De desarrollo de extremistas. Y pues es una conversación que se está dando a diario. Yo no creo que es una conversación fácil, pero si hay una responsabilidad, definitivamente tiene que existir una responsabilidad y tienen que haber asignaciones, entiendo yo, de mayores fondos. Estaba, por ejemplo, bajo la administración Trump, hay una oficina que tenía 21 millones asignados, que era the Office of Targeted Violence and Prevention, y terminó con 2.1 millones asignados bajo la administración Trump. Así que también hay, bajo esa administración particularmente, y habría que examinar la de Biden y habría que examinar también otras administraciones, no quiero particularizarlo a Trump. Hemos visto que la política pública había sido una de permisividad, ¿no? Contra lo que él llamaba en ocasiones los good guys, ¿no? Así que, ¿cómo se traduce también esto? No solamente en nueva legislación, sino en traducción de fondos. Tiene que haber mayor fondo y vamos a ver si eso se ve, ¿no? Ahora en el Congreso. Esperemos. Hay que estar pendiente. Tienen 2 años para tratarlo, ¿verdad? Exacto. Pero este va a ser el último tema que de las redes sociales que quería tocar otra vez lo del Boston Bomber, el Oklahoma City Bomber. Relacionándolo con las redes sociales, pues el artículo que estaba leyendo mencionaba unos libros que él había leído. Ahora se me escapan, pero había uno que era bien racista, xenofóbico, bien de una persona ultraderecha. Sí. Y que en el momento que para allá, creo que eso fue en el 93, 96, por ahí. 95. No era rápido The Turner Diaries. Ese mismo, The Turner Diaries. Exacto, correcto. Pues estaban diciendo que los Turner Diaries, cuando las personas se enteraron que eso era lo que él estaba leyendo, muchas personas se intrigaron y eso para aquel tiempo se fue lo que era el equivalente a viral. Que entonces la persona que estaba haciendo el artículo decía, ahora imagínate lo que está pasando en las redes sociales. O sea, que estos grupos y estos artículos y estos libros que normalmente estaban simplemente en el deep web o en algún shelf escondido, ahora están por todos lados y por eso es que es lo que ha contribuido a que tantas personas se hayan radicalizado, obviamente con la ayuda del algoritmo de Facebook. Claro, pues sí. Que promueve que se mueva el contenido más sensacionalista. Jeffrey dice también algo muy importante y lo estoy vinculando un poco a la conversación que tuvimos anteriormente, y es que antes había también más dificultad de que se organizaran. Ahora las redes sociales, pues obviamente es un buen lugar para organizarse, para fines lícitos e ilícitos. Y habíamos visto que desde el punto de vista congresional se estaba desarrollando legislación para atender los famosos, que le llaman lone wolf. Sí. Por ejemplo, a nivel de FISA, que es Foreign International Surveillance Act, Intelligence, perdón, lo que se crearon disposiciones particulares para ver cuándo podían atender este tipo de casos, que son los lonely wolf, que son lo que usualmente le llaman los locos, pero no necesariamente son locos, son personas que se han, ¿verdad? Han
han utilizado, ¿no? Y se han preparado incluso ideológicamente para llevar actos terroristas, pero no pertenecen a ninguna organización. Y eso usualmente era uno de los grandes miedos. ¿Quién era el próximo Lonely Wolf? Y las agencias de ley y orden pues se veían casi imposibilitadas porque dependían de una tecnología que no está a su alcance, ¿no? Y de un andamiaje de investigación que no está a su alcance. Pero ahora no solamente tienen los Lonely Wolf. Ahora tienen los Lonely Wolf y los 3%, The Old Keeper, los Boogaloo, creo que se llaman los de la... que también se presentaban a las protestas allí armados hasta el final con camisas hawaianas. Sí. Y personas que definitivamente están organizadas. Así Proud que Boys. El asunto, los Proud Boys, que el presidente en ese momento, Trump, le dijo stand by and ¿cómo es? Stand by and... No, stand back and... No, stand by and... Stand down, stand by. Bueno, stand by era la palabra importante. Sí, era otra parte. Sí, tenía otra parte esa frase. Fue algo como que pues lo pillaron para que lo denunciara. Y yo creo que fue que le dijo stand down, pero después le dijo la de stand by. Sí. Como que, ok, aguántese, pero... Stand back and stand by. Exacto, stand back and stand by creo que era que dijo. Bueno, el asunto es que sí, que ese es un sinnúmero de grupos que existen, que ahora se comunican, se radicalizan, pero también tenemos los Lonely Wolf. Así que hemos visto de un proceso de centralización a un proceso pues ya de organizaciones que operan comúnmente. Y algunos de estos Lonely Wolf ya han tenido problemas, o han utilizado la violencia, muchos de ellos también en Facebook Live, inmiscuidos en el asunto de las conspiraciones. Ok, sí. Hay una noticia bien triste, porque la noticia es triste, que le llaman el evento el Pizzagate, no sé si lo han escuchado. Sí, la teoría de conspiración. De este individuo que dijo que a través de Hillary Clinton había una red de tráfico de niños. Sí. Y estaba en una pizzería, si no me equivoco, en Washington, D.C. Estaba en el sótano de una pizzería allá en Washington. Así que una persona fue con una pistola para allá para tirotear. Pero porque estaba plenamente convencido de eso. Esa es la conclusión de la noticia, pero yo creo que lo más importante de la noticia es que el hombre no solamente hizo su investigación, él hizo una investigación profunda. Él corroboró las fuentes en diferentes lugares, en diferentes sites de internet. Le digo, ya yo hice mi corroboración de fuente. Esto tiene que ser verdad. Y así mismito se presentó y terminó hiriendo, tiroteando en esa pizzería. Y algo de eso fue lo que vimos en masa el 6 de enero, que es que a través de la alimentación de estas teorías de la conspiración y demás, lo fueron empujando con un sinnúmero de desinformación hasta radicalizar ese discurso y creer que el uso de la violencia en ese caso es un acto patriótico, ¿no? Y por eso es que sigue siendo tan peligroso. No, sí, definitivamente las redes han ayudado a que estos grupos que posiblemente, aunque ya formados algunos, pero en diferentes partes de los Estados Unidos, a lo mejor uno por Oregon, a lo mejor otro está por Alabama, otro por diferentes partes de los Estados Unidos, ahora se pueden comunicar entre ellos. Y transportarse, sí, con facilidad. La Universidad de George Washington, el centro también que investiga lo que es asuntos de terrorismo doméstico y demás, estuvo haciendo un mapa particularizando las áreas donde venían. Y tú ves concentrado lo que es Texas, una movilización increíble, lo que es la Florida, uno que otro estado más arriba de Nueva York, también en esa franja del este. Y uno puede ver cómo esa movilización es particularmente en lugares específicos que tienen una relación con una votación también o pro-Trump o conservadora, ¿no? Así que eso es fascinante. Que también quiera leerle esos temas, les recomiendo pueden buscarlo en Google, de George Washington, el Centro de Estudio de Terrorismo y Extremismo, más o menos en esa línea se llama el estudio. Pues sí, que se la ha facilitado con, ¿verdad? De una manera increíble. Pero que al hecho también, a lo que le había mencionado, que también estos Lone Wolf han aprovechado también las redes sociales para que las personas vean cómo cometen los actos y ¿verdad? Y irse viral y todo lo demás. Y definitivamente las redes sociales se abrió la caja de Pandora y va a ser muy difícil cerrarla. Sí, ganar notoriedad porque todos son celebridades también, muchos de ellos y muchos de ellos
dentro de esos círculos. O sea, o Alex Jones cuando va a cualquier lugar, sí. Él es adorado por sus seguidores. Milo Yiannopoulos también, otro más. O sea, son figuras, Candace Owens. Sí. Son tantas y tantas y tantas. Y ahora, y uno lo ve que lo que más que lo más aparte del dinero, porque también han logrado también monetizar esa presencia que tienen en estos sectores. Buscan eso. Yo soy el centro de atención. Búscame a mí, yo soy ahora la nueva celebridad. Yo soy ahora el nuevo influencer de parte de la derecha. Que tanto critican a la izquierda por esas cosas y terminan haciendo la misma cosa. Mira, los que quieran ver ese estudio es de la Universidad de George Washington, como le estaba comentando, es el programa de extremismo, se llama Program on Extremism. Y el título es This is Our House. Y es un asesoramiento de, por ejemplo, de las edades, cuántas personas eran militares, cuántos eran veteranos, de los estados que venían, las edades que dije ya, el género de la persona. O sea que ya estamos viendo, ¿no?, el perfil, ¿no?, de esos que participaron en las actividades, ¿verdad?, violentas como tal. Y para añadirle otra vez lo del algoritmo y para terminar, por lo menos de mi parte, usando el ejemplo de lo del Pizzagate, que la persona estuvo buscando y estuvo convencida de que, pues mira, si está en todos lados, pues tiene que ser cierto. Pues ahí vemos lo del algoritmo, no solamente en Facebook, sino que el mismo Google también, cuando te ve que estás buscando mucho de lo mismo, muchas veces, ¿verdad? Sin querer entrar en este tema también, que es un tema que se puede abarcar mucho también, que tiene que ver con lo del documental de The Great Hack. Pues sí, que te van a aparecer unas ciertas cosas que ya tú estás buscando, que ciertas personas quieren que tú busques. Y esta persona de repente entiende que eso es lo que está pasando. Y si tú haces la búsqueda de Ricardo, eso es lo que tú también vas a encontrar. Cuando eso no es lo que va a pasar tampoco. Ricardo hace la misma búsqueda que hizo el de Pizzagate y eso no le va a aparecer, a lo mejor de primera instancia, todas las noticias que le parecieron a él. Claro. Que eso también es un problema que está teniendo las redes sociales. ¿No? Y que la gente increíblemente no sabe distinguir entre una página que es claramente falsa con una que pues sí que es verídica, que te está citando las fuentes o que tiene un historial de publicar contenido que está evaluado por muchas personas. O sea, que pasa por el escrutinio de varias personas para que eso salga ahí. Pero lo difícil de eso, y el profesor también, yo creo que a lo mejor puede comentar algo sobre eso, y ahora sí, y es que también vivimos en un tiempo como en unos tiempos que ya también se ha invertido tanto de parte de organizaciones de derecha y también de extrema derecha, hasta en la academia, que vemos que salen estudios que uno podría decir, mira, las fuentes son ¿verdad? Son fuentes académicas, esto y lo otro, o de ciertas organizaciones. Y yo creo que le estamos pidiendo demasiado, aunque no debería ser así, que las personas pasen más allá y entonces busquen, pero ¿y quiénes están funding esas investigaciones? ¿Quiénes están funding esas organizaciones? Es bien peligroso, y creo que lo que se ha circulado por ahí de a lo mejor limitar las redes sociales o que hagan como quiera hacer Mark Zuckerberg o algo, limitar cierta parte de las expresiones o contenido político, eso no va a poder ser. Como dije, ya la caja de Pandora está abierta y lo que falta es entonces educar a las personas a cómo buscar en internet y cómo, ¿verdad? Discernir entre lo que puede ser correcto y lo que no. Incluso no está dando tiempo en las redes. Coger esos famosos detox de las redes, porque tampoco, o sea, nos creamos una realidad también alterna ahí de cómo deben ser las cosas y francamente pues creo que a todos nos vendría bien como de coger siempre esos espacios de alejarnos de eso. Bueno. Profesor, ¿qué clase va a dar el próximo semestre? Mira, pues me siento que estoy haciendo como un anuncio. pero no me invitaron para eso. Ni fue una condición para venir. Voy a estar hablando del terrorismo. Tenemos una clase de terrorismo doméstico particularmente. Mira para allá. No, si yo me gradué este semestre y le había dicho al profesor que antes de graduarme yo quería coger una de esas clases. Y estuvo 2 semestres antes de que yo me graduara y nunca la puso. Sí, y ahora cuando me voy la pone. Siempre me preguntaba, profesor, ¿ya tiene el currículo que lo trabajo? Yo no, todavía no tengo el currículo. Esperé que estuviese graduándose para terminarlo. Pero va a ser una clase, pienso, obviamente estos temas me fascinan, ¿verdad? Los estudio muchísimo. Y vamos a hablar del terrorismo. Le quiero dar un enfoque particular
al asunto que estamos hablando de la extrema, del extremismo, necesariamente, no el blanco. Hoy nos enfocamos un poco más en el blanco, ¿no? Pero del extremismo, cómo vis a vis el terrorismo internacional, cómo se maneja en Estados Unidos, los problemas, cómo es que se designa un grupo internacional como terrorista, los asuntos constitucionales que existen, cuándo es que se puede interceptar un teléfono, que ese tipo de cosas, ¿no? Pues ya tenemos el próximo podcast. Sí, lo tenemos. Claro. Y allí pues estaré a la orden, así que... Sí, y qué bueno que mencionó lo de diferentes extremismos, porque cuando estaba consultando con Camilo sobre este podcast, pues Camilo dice, no, pues yo voy para allá para hablar de la extrema izquierda. Porque Camilo se identifica un poco más con el centro derecha y derecha, y él dijo, no, por eso es que no me quieres aquí, porque voy a hablar de la extrema izquierda. Pero, bueno, el problema ahora mismo que se está enfrentando Estados Unidos particularmente, ¿verdad? Y no era porque queríamos hacer un ataque a la derecha, era que pues lo más pronunciado era las personas antigobiernos y la supremacía blanca, que son grupos más de extrema derecha. Bueno, para que Camilo esté tranquilo, el DNI, que es el Department of National Intelligence, ahora mismo también en marzo estuvo haciendo un asesoramiento breve de los tipos de terrorismo que se pueden identificar. Y Camilo, para que estés tranquilo, también están los terroristas, le llaman terroristas ambientales, los que protegen a los animales y ese tipo de cosas. ¿No? Ricardo, un terrorista ambiental. Ahorita Ricardo dijo algo de eso. Pero también están pues los raciales, los que son motivados étnicamente. Y es muy raro en la historia ver grupos de izquierda que estén motivados por asuntos raciales para hacerle daño y violencia, ¿no?, a otros grupos, porque entienden que son grupos inferiores y demás. Y es lo que estamos viendo, que esa movida hacia la derecha está creando una amenaza seria a nivel de seguridad nacional de los Estados Unidos, y que está culminando posiblemente pues en violencia y en la pérdida de vida. Y esa es la gran tristeza de esto. Pero sí, con gusto hablamos de los de la izquierda también y demás. Claro, y cómo los han perseguido, ni se diga. Podemos hablar también muchísimo de eso. Sí. Así que hay otro programa pendiente. Pues Camilo, ya lo escuchaste, y a todos los que nos sintonizaron hoy, y gracias al profesor otra vez por siempre estar disponible. Gracias, profesor. Este es nuestro nuevo segmento de seguridad nacional, junto a los próximos segmentos que vamos a tener, que va a ser el rant con Verónica, la conversación con Paola, y pues más las entrevistas que siempre tenemos y los análisis políticos. Esto nos pueden conseguir a través de Spotify, Apple Podcast y ahora en YouTube. Dale subscribe a nuestra página. Y vamos a dejarnos ahora porque Wilton, yo sé que quiere irse de su casa. Perdona, Wilton. Eso fue todo por hoy. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.